Gloria a Dios, aleluya. Si puedes, bájale a este. Gloria a Dios, ¿me escuchan bien? Sí, ¿verdad? Claro y fuerte. Gloria a Dios. Es una gran bendición que estemos aquí en este lugar. Gracias, hermano Pepe. Gracias. Dios les bendiga. Y vamos a meditar un momento en la palabra de Dios. Vamos a hacer este culto un poquito más breve porque tenemos varias actividades. Después del culto vamos a tener la cena del Señor y después vamos a hacer la presentación de los niños. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Ok, bueno. Vamos a orar al Señor en este ya mediodía. Vamos a pedirle que, perdón, se escucha mucho, ¿verdad? Voy a intentar el otro micrófono mejor. Si es que como está soplando bastante aire y sus micrófonos reciben todo. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias porque tenemos esta oportunidad de buscarte. Gracias, Señor, porque nos has dado tu palabra y más que tu palabra, enviaste a tu Hijo, la palabra viviente, para que habitara en medio de nosotros, Señor. Y vimos su gloria, Señor. Gracias, bendito seas. Y hoy lo que tenemos, Señor, es la compañía de tu Espíritu Santo, Señor, que nos trae la presencia del Padre y del Hijo, Señor. Y te damos muchas gracias, Espíritu Santo. Te pedimos que te muevas hoy en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de empezar, quiero comentarles que estuvimos en un seminario apostólico. No somos apóstoles, ¿verdad? Pero sin embargo nos están dando enseñanzas de qué es una iglesia apostólica y profética, ¿verdad? Para que nosotros también nos podamos convertir en un tipo de iglesia de este tipo. ¿Por qué? Porque estamos en el último tiempo y Dios quiere hacer cosas maravillosas, poderosas a través de sus siervos. ¿Y dónde están sus siervos? Ahí están sus siervos. Amén. Aquí estamos, sí también, pero tú también eres un siervo de Dios. Y algo que quería compartir brevemente es que también fue el aniversario de la iglesia Casa de Dios Metepec, de la cual nosotros también salimos. Y una cosa muy importante que habló el apóstol Ricardo Herrera es que es muy importante que nosotros aprendamos a honrar a nuestras autoridades. En este caso, nuestro apóstol Marco es la primera autoridad y nuestra segunda autoridad sería el apóstol Ricardo. Pero él nos decía, es muy importante que ustedes aprendan a honrarlos, porque cuando ustedes los honran, Dios los bendice a ustedes. Como el hijo que honra al padre, Dios bendice a ese hijo, ¿verdad? De la misma forma nosotros tenemos que aprender a honrar a nuestros pastores o la autoridad que Dios haya puesto sobre nosotros. Y luego pensando lo siguiente, porque también fue su aniversario, no solamente de la iglesia, sino que también había pasado el cumpleaños del pastor, pero también había sido el aniversario de bodas, que es en la misma fecha en la que cumple años nuestro apóstol, Marco, ¿verdad? Entonces, en ese día, ¿verdad? Se dio él mismo un regalito, ¿verdad? Se regaló su esposa, ¿verdad? Y bueno, estaban celebrando esas dos cosas importantes. Y varios de los pastores dimos testimonio sin querer, ¿verdad? Simplemente hablamos de lo que había en nuestro corazón y dimos testimonio, ¿verdad? De cómo
el apóstol Marco y la pastora Susi han sido padres, han sido amorosos, han sido fieles, han sido íntegros. Y después yo me puse a pensar lo siguiente: ¿qué hubiera sucedido? ¿Verdad? Porque ellos, como todos los matrimonios, han tenido problemas. Pero ¿qué hubiera sucedido si ellos no hubieran permanecido fieles? Si ellos hubieran en un momento dado, como decimos aquí, soltado la toalla, tirado la toalla, y hubieran dicho, no, ya, no, nosotros no servimos para esto, nosotros no podemos seguir adelante en esto. Muchas de las personas que dependemos de ese ministerio no estaríamos aquí. Muchas de las personas que sus propios hijos, ¿verdad? Muchas de las personas que han crecido bajo ese ministerio no hubiesen logrado lo que han logrado, la restauración de sus familias, han logrado trabajos, han logrado negocios, han logrado muchas cosas para la gloria de Dios. Pero es clave importante que los padres espirituales sean fieles, que no desistan. Lo mismo en el matrimonio. Cuando el matrimonio desiste, ¿sabes qué pasa? Los hijos se perjudican gravemente, gravemente. Y yo dije, Señor, gracias por mis pastores. Porque en medio, ¿verdad?, del testimonio que ellos dieron, de luchas que habían tenido y todo, ellos permanecieron fieles. Y gracias a su fidelidad, estamos aquí nosotros. Bueno, gloria a Dios. El mensaje de esta mañana tiene que ver un poquito, ¿verdad?, con lo que es o significa casa de Dios. Así como es importante la familia para con Dios, es importante también que la familia se reúna en una casa, y pues si es la casa de Dios, mejor. Muy bien, y vamos a empezar con la primera diapositiva, para lo cual quiero citar Juan 15:16. Dijo el Señor Jesucristo las siguientes palabras: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. A veces pensamos que cuando llegamos al Señor, pues llegamos muy bien, ¿verdad? Casi, bueno, Señor, pues aquí estoy, ¿para qué me quieres usar? Pero la verdad, hermanos, todos los que llegamos a Cristo Jesús, fuimos rescatados. Nos estábamos ahogando, nos estábamos muriendo, ¿verdad? Pero gracias a Dios que Él envió una persona que tuvo compasión de nosotros, nos tendió la mano, ¿verdad?, en nombre de Cristo Jesús, y nos sacó del agua. Bendito sea el Señor. Vamos a la siguiente. Les voy a contar brevemente una historia que creo que ustedes ya conocen, pero vamos a ir a Génesis capítulo 28, y vamos a ver un pequeño episodio en la vida de Jacob. ¿Saben quién fue Jacob? A ver, ¿quién fue? Hijo de Isaac, ¿verdad? Isaac, fue hijo de Abraham, nieto de Abraham, claro, y Isaac, ok. ¿Y cuántos hijos tuvo Isaac? 2, ¿verdad? Jacob y Esaú. Bueno, ustedes ya lo hemos comentado, saben la historia de que Jacob engañó a su hermano. ¿Por qué? Porque le robó la primogenitura. La primogenitura era una gran bendición que venía de parte de Dios, que significa el primer hijo va a ser más bendecido que los demás hijos. Era una ley, era una cosa establecida de parte de Dios. Sin embargo, Jacob, aunque fueron gemelos, ¿verdad?, y primeramente nació Esaú, dice la palabra de Dios que cuando nació Esaú, ¿verdad?, le tenía Jacob agarrado, ¿verdad? Aquí esta parte, el calcañar, lo tenía agarrado como diciendo, no me puedo quedar atrás, ¿verdad? ¿O por qué saliste tú primero? Y bueno, ya desde el vientre de su madre, ¿verdad?, ya había una disputa. ¿Por qué? Porque Jacob siempre quiso la bendición de Dios.
Y fíjate que es algo que tenemos que anhelar tú y yo siempre. A veces decimos, no, es que yo tengo trabajo, yo tengo influencias, ¿verdad? Yo soy inteligente, no necesito de Dios. ¡Cuánta soberbia! Y así era Esaú, ¿verdad? Así era de soberbio. Él era un gran cazador y él despreció la bendición de Dios. Pero Jacob, que sabía que había nacido con una desventaja, porque fueron tal vez minutos que él nació después, sin embargo, él dijo, no me importa que me la tenga que robar, pero yo quiero la bendición de Dios. Y así es que, dice la historia, engañó a su padre, la mamá le preparó un cabrito y él se puso una ropa velluda y entonces va con Isaac y le dice, ya llegué papá, ya traje mi casa, ¿verdad? Ya vine para que me bendigas. Y en ese momento, pues Isaac es engañado, bendice a Jacob como si fuera el primogénito y cuando llegue Esaú se turba completamente y se enoja y está pensando en matarlo. Bueno, estando en este pensamiento, su mamá dijo, no, este sí me lo va a matar. Y como si un hijo mata a otro hijo, entonces ese hijo tiene que morir según la ley. Me voy a quedar sin ninguno de mis hijos. Lo que voy a hacer, ¿verdad?, es que mejor voy a mandar uno lejos. Voy a mandar a Jacob fuera. Y bueno, pues entonces también Isaac estuvo de acuerdo y aquí es donde empieza nuestra historia. Génesis 28, versículo 10. Dice, mientras tanto, Jacob salió de Beerseba y viajó hacia Adán. A la caída del sol llegó a un buen lugar para acampar y se quedó allí a pasar la noche. Jacob encontró una piedra donde reposar su cabeza y se acostó a dormir. Por consejo de sus padres, ¿verdad?, él se fue a vivir con su tío Labán, porque sus padres no querían que se casara con una mujer cananea. ¿Cómo eran las mujeres cananeas? Eran bonitas, pero eran idólatras, eran pecadoras. Entonces, ellos como eran simiente santa, así como los cristianos somos simiente santa, los cristianos no tenemos que casarnos o mezclarnos, ¿verdad?, más bien en matrimonio, con gente que no es cristiana. ¿Por qué? Porque dice la palabra que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Así es que Jacob va huyendo, llega, está muy cansado, se duerme, ¿verdad? Y vamos a ver qué sucedió en la siguiente diapositiva. Mientras él dormía, soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hacia el cielo y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. Venimos a la iglesia, amén. Pero ¿sabes una cosa? Que es Dios normalmente el que va y nos busca. Ya después, cuando nosotros tomamos conciencia y entendemos la importancia de buscar a Dios, entonces ya nace de nosotros el encontrarnos con Dios. Pero si te fijas en tu vida, fue Dios el que se acercó a ti y te tocó a través de alguna circunstancia o a través de una persona. Muy difícilmente el ser humano se va a acercar por sí solo a Dios. Y Jacob en su pensamiento, ¿verdad?, de bueno, pues tuve que dejar mi casa, ahora voy a ir a ver a mi tío, a ver si me va a dar trabajo, ¿verdad? En ese trayecto es como Dios se le revela. Y él ve esta escalera. ¿Por qué? Porque Dios va a hablar a tu vida de muchas maneras. Te puede hablar a través de la palabra, te puede hablar a través de la naturaleza, te puede hablar a través del pastor, te puede hablar a través de sueños, a través de una visión, a través de un niño. Dios tiene diferentes formas para poder hablarte. Cuando Jacob llegó a ese lugar, ¿sabes qué encontró ahí? Él encontró una conexión del cielo con la tierra. Del cielo con la tierra. Vamos a ver cómo se llamaba este lugar. Siguiente diapositiva. Dios le confirmó en ese momento una promesa que él le había hecho a sus antepasados. ¿A quién? A Abraham e Isaac.
En la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo: yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece. Te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente, hacia el occidente, hacia el norte y el sur, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Esa misma promesa, ¿a quién se le dio? A Abraham, amén. A Abraham, a su abuelito. Fíjate qué bendición. El abuelito es obediente y el hijo Isaac sale bendito también. Pero esa bendición también se le pasa a Isaac. Porque cuando una persona es obediente en los caminos del Señor, Dios le bendice por 1000 generaciones. Así es que si tú eres fiel en el camino del Señor y tus papás han sido fieles, también hay una bendición detrás de ellos. Pero si no ha sido así, tú sé fiel. ¿Por qué? Porque de aquí en adelante tus generaciones van a ser benditas. Esta es la parte importante. Tus descendientes, ¿verdad? Dice, serán como el polvo de la tierra, y por otro lado, en ti serán benditas las familias de la tierra. Esa bendición la tenemos nosotros. Somos familias benditas porque venimos del patriarca Abraham. Aunque no tenemos sangre judía directa, sin embargo, por Cristo Jesús somos hechos también hijos de Dios. Somos también herederos de las promesas de Dios. Y fíjate qué importante. Esa gran bendición que se le dio a Abraham, la heredó Jacob. Ahora, si tu padre, si tu madre, si tu abuelito han sido fieles a Dios, esas bendiciones también te van a caer, también te van a llegar a ti. Vamos a la siguiente. Pero también Dios hace promesas a tu persona. No solamente las cosas que has heredado de tus antepasados, sino también Dios tiene un trato especial contigo. Y Él también quiere bendecirte a ti personalmente. Así es que no solamente le dio las bendiciones de sus antepasados, sino le dijo lo siguiente: además, yo estoy contigo y te protegeré. Y donde quiera que vayas, llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. ¿A cuántos les faltan bendiciones? No desesperes, porque dice el Señor: no te voy a dejar hasta que te haya dado todo lo que te he prometido. Amén. Dale un aplauso al Señor. Él va a cumplir su palabra. Todo lo que te ha prometido, Él lo va a traer a tu vida en su tiempo. Amén. Dios nos va formando en la vida, ¿verdad? Él no abandona la obra de sus manos. ¿Cuál es la obra de sus manos? Mi vida, tu vida. ¿Cómo nos forma Dios? A través de las circunstancias de la vida, de los problemas, de las situaciones difíciles, de los retos que enfrentamos día a día. Dios nos está formando. Vamos a la siguiente. Y entonces fíjense cómo llamó Jacob a ese lugar. Entonces Jacob se despertó del sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar y yo no me di cuenta. Pero también tuvo temor y dijo: qué temible es este lugar. No es ni más ni menos que la casa de Dios, la puerta del mismo cielo. Así es que él, sin querer, llegó a un lugar en donde encontró esa escalera, que bueno, fue un sueño, pero también fue una presencia real que él tuvo en ese momento, una presencia de Dios que él sintió en ese momento, de tal forma que hasta se atemorizó.
y dijo, este lugar es una puerta al cielo. Aquí está la casa de Dios. Y yo quiero decirte que el propósito de la casa de Dios es ser precisamente ese enlace entre la tierra y el cielo. La gente que no conoce a Dios puede llegar a conocer a Dios y tener esa conexión con el cielo a través de la casa de Dios. Tú y yo vamos a tener regocijo, vamos a tener más fe, vamos a tener más poder, vamos a tener más de la gracia de Dios cuando nosotros estamos y llegamos a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque ahí en la casa de Dios vamos a tener revelación. Ahí en la casa de Dios el Espíritu Santo nos va a hablar. Ahí en la casa de Dios, ¿qué es lo que hay? Hay luz, hay ángeles, hay palabra, hay entendimiento, hay revelación de las cosas de Dios. Yo te aseguro que Jacob no siguió su camino igual. Y vamos a ver cómo fue que él continuó su camino y qué impacto tuvo en su vida el haber llegado a su lugar que él mismo le puso Betel, que significa casa de Dios, ¿verdad? Ahí tuvo él revelación, encontró la habitación de Dios y por otro lado encontró un camino al cielo, pero también un camino para andar aquí en la tierra agradando al Señor. La siguiente. Así es que Jacob levanta un testimonio. No sé si han leído, ¿verdad? Que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Que la ley de Jehová es perfecta, ¿verdad? Los testimonios de Jehová, ¿verdad? Y habla de diferentes partes. El precepto de Jehová. Esto está en el Salmo 119. Y ustedes van a ver que los testimonios de Jehová son cosas que nos suceden a ti y a mí, pero que necesitamos guardarlas en el corazón o si es posible escribirlas o dejar un testimonio. Aquí Dios me bendijo, hasta aquí Dios me ayudó. En este lugar encontré la presencia de Dios. En este lugar Dios me levantó. En ese año Dios hizo algo en mi vida. Esos testimonios no solamente nos ayudan a permanecer en el camino, sino también bendicen a otras personas. Cuando les pedimos a ustedes, hermanos, vengan y pasen a dar testimonio, las demás personas son edificadas. ¿Por qué? Porque los testimonios de Jehová producen un efecto de fe en nuestra vida y en otras personas. Así es que a la mañana siguiente Jacob despertó muy temprano y erigió como columna conmemorativa la piedra en la que él se había acostado, había reposado la cabeza, y después derramó aceite de olivo sobre ella. Y llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios, aunque antes ese lugar se llamaba Luz, ¿verdad? Entonces, siempre que Dios haga una cosa importante en tu vida, guarda un testimonio. Yo me acuerdo, ¿verdad?, de algunos campamentos en los cuales Dios me llevó, ¿verdad? Fui y me traía un palito, me traía una piedrita, me traía algo que me recordara lo que Dios hizo en mi vida, lo que Dios me habló en ese tiempo, en ese momento. Y luego, ¿verdad?, si los ves y los tienes, eso te recuerda, mira, yo hice esto en ese tiempo. Vamos a la siguiente. Finalmente, Jacob hace un pacto con Dios. Luego Jacob hizo la siguiente foto. Si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje, y si Él me provee de comida y de ropa, y si yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios. ¿Pidió poquitas cosas? Aprovechó, pidió todo. Dijo, está bien Dios, sí quiero que seas mi Dios, pero te voy a pedir esto.
Tú vas a ser mi Dios, pero encárgate de estas cositas. Si estás conmigo, me proteges en este viaje, me provees de comida y de ropa, y si yo regreso a salvo a la casa de mi padre. Y esta piedra que levanté como columna conmemorativa será un lugar de adoración a Dios, y yo le daré a Dios una 10ª de todo lo que Él me dé. Pactos. Pastor, yo quisiera que Dios me bendijera más. ¿Haz un pacto con Él? ¿Tengo que comprometerme con Dios? Claro. Si quieres, no puedes comprometerte, sino no es una obligación. Pero si tú quieres más bendición de Dios, puedes hacer un pacto con Él. Y cuando tú pactas con Dios, ¿sabes una cosa? Dios responde a ese pacto. De hecho, en un momento más que ustedes van a presentar a sus hijos, hay un pacto que ustedes van a hacer con Dios. Yo les voy a preguntar si ustedes se comprometen a guiar a sus hijos en el camino del Señor, y ese es un pacto. Si ustedes responden que sí, ¿verdad? Va a venir una bendición sobre sus hijos, porque ustedes los están entregando a Dios, pero también están pidiendo sabiduría para que ellos sean gente exitosa. Gloria a Dios. Fíjense, Jacob era temeroso de Dios. Sabía que Dios podía bendecirlo, o si él hacía lo malo, también podía maldecirlo. Pero él se anticipó, dijo, mejor yo voy a hacer un pacto con Dios. Sí, Señor, tú vas a ser mi Dios. Y eso significa, yo me voy a arrodillar delante de ti, te voy a honrar, te voy a servir, te voy a respetar, porque te temo. Porque sé que tú eres capaz de bendecirme también. Y también, finalmente, él hace un acto de adoración. ¿Cómo lo hizo? Puso esa piedrita en la cual había dormido, le puso aceitito, la puso en un lugar alto, pero aparte hizo una promesa. Señor, yo voy a dar para ti, para tu obra siempre, el 10% lo voy a apartar para ti, para ti. Una de las cosas que hablaba el apóstol, ¿verdad? Decía, pastores, ustedes sean fieles, porque si ustedes son fieles al diezmar, también la gente que esté bajo ustedes va a ser fiel. Y Dios los va a bendecir a ustedes primeramente y después a las personas que estén bajo ustedes. Pero si ustedes son infieles en sus diezmos, Dios no los va a bendecir, ni tampoco las personas que estén debajo de ustedes van a tener bendición, porque ellos tampoco van a diezmar. Fíjense, cómo la obediencia de la autoridad atrae bendición hacia las personas que Dios les ha puesto como responsabilidad. Así es que Jacob entendió esto claramente. Me conviene hacer un pacto, ya que me encontré con Dios, voy a hacer un pacto con Él. Y termino con esta porción. Génesis capítulo 32, nos estamos brincando pues un montón de capítulos, porque del 28 al 32, si ustedes quieren después revisan la historia, pero ¿por qué me quiero brincar al capítulo 32? Porque Dios le había prometido bendición. Y aquí en el capítulo 32, cuando Jacob después, miren, cuando él iba en ese viaje, no traía nada. ¿Dónde se tuvo que dormir? En el piso, y su almohada fue una piedra. No traía nada. Pero cuando él regresa, miren cómo vino, cómo regresó. Le están dando un reporte sus siervos, porque fueron a encontrarse con Esaú, y él estaba mandando regalos para que pues suavizarlo un poquito y que no le fuera a matar a la gente y al ganado. Y entonces, y les dijo, den este mensaje a mi señor Esaú, le está hablando a sus siervos.
Humildes saludos de tu siervo Jacob. Hasta el momento estuve viviendo con el tío Labán. Y ahora soy dueño de ganado, burros, rebaños, de ovejas y de cabras y de muchos siervos, tanto varones como mujeres. En la otra versión, ¿verdad?, lo hace un poquito más abundante, en el sentido de que dice, soy rico en esto. Cuando él iba hacia su tío Labán, 14 años, no, fueron más, ¿verdad? Bueno, cuando él iba de camino, no traía nada. Y cuando él regresó, Dios cumplió su promesa de guardarlo, y no solamente eso, sino que le trajo con mucha bendición. Jacob ya era un hombre poderoso después de haber sido un hombre solitario. Tenía 2 esposas y 2 concubinas. No es para que nosotros sigamos ese ejemplo. No me van a decir, es que el pastor dijo. Eso fue de los patriarcas. Pero sí, lo que quiero decirles es que Dios cumple sus promesas. ¿Tú quieres una bendición más de parte de Dios? Séle fiel, y vamos a concluir con esto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto, esto es Deuteronomio, y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que él da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona dará el pago. Fuimos llamados para ser familias benditas. ¿Y la bendición dónde la vamos a encontrar? ¿En la casa de Dios? ¿Agradando a Dios? ¿En la presencia de Dios? ¿Y la bendición para quién es? Para ti y para tus hijos, para tus generaciones, hasta 1000 generaciones. Qué gran bendición. Dios es grande, Dios es fiel, guarda el pacto, Él guarda la misericordia, Él guarda sus mandamientos. Sin embargo, da el pago en persona al que le aborrece. Y dice que aún lo destruye. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Quiero que te pongas tu mano en tu corazón. Y sinceramente, tú dile en este momento al Señor, Señor, aquí estoy delante de ti. Yo soy tuyo, todo lo que tengo es tuyo, mi vida es tuya, mi familia es tuya. Señor, muchas gracias porque me permites la vida, porque me has bendecido, Señor. Yo te pido, bendito Padre Celestial, que me reveles las promesas que no he reclamado, pero que son para mí. Esas herencias que están escritas, esas bendiciones que fueron dadas a mis antepasados, pero que no las he recibido, yo las recibo en el nombre de Jesús. Y si ha habido maldiciones, Señor, yo te pido que por mi obediencia y por el nuevo pacto que ahora tengo contigo a través de la sangre de Cristo Jesús, sea rota toda maldición en el nombre de Cristo. Yo quiero bendición, Señor. Yo quiero heredar bendición de parte tuya. Y quiero que esa bendición, Señor, caiga sobre mí y caiga sobre mis hijos y sobre los hijos de mis hijos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso a nuestro Dios. Muy bien, les pido que tomemos asiento.
Y vamos a pasar al momento de la cena del Señor.